Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020. Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Los saluda David Mendoza. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México a través de todas las plataformas de 724.mx y bueno, pues por supuesto, internet y redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter, @724.mx. Nos da mucho gusto saludar a todos nuestros amigos que nos siguen a través de UCL, Unión Continental Latinoamérica. Un saludo a Uruguay, Argentina, Paraguay, Panamá, Colombia, República Dominicana, Chile, Perú y Estados Unidos. Les recuerdo que tenemos un número de WhatsApp para que nos hagan llegar sus comentarios, saludos o mensajes de voz. 55 65 05 10 37, 55 65 05 10 37. Recuerden, si nos llaman de UCL, bueno, pues lo que tienen que hacer es agregar el número 52 para que podamos, obviamente, contestarles y puedan ustedes realizar su llamada. El día de hoy me acompaña Luis Muñoz. Hola, Luis Muñoz, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, David? Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes. Oye, qué gusto que estés por aquí y que bueno, pues vayamos a analizar un tema que es bastante interesante y para eso, pues en este jueves de expertos tenemos a nuestro experto en Estados Unidos, pero también en cuestiones internacionales, Miguel Ángel Valenzuela. Shaley, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, David? Buenas tardes, David. Luis, perdón. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Oigan, y es que fíjense que el cronómetro 2020 nos marca un tema que resulta realmente crucial, sobre todo, bueno, pues en las condiciones en las cuales nos encontramos saliendo, o bueno, pues en este tránsito, no quiero decir la palabra saliendo, sino este tránsito tan especial que se está viviendo en torno a la pandemia. De alguna forma, bueno, pues tanto Estados Unidos, Canadá y México, bueno, pues llevan un avance, vamos a decirlo, considerable en términos de la aplicación de la vacuna, pero esto también de alguna forma plantea o replantea una necesidad de irnos ajustando en términos de salir económicamente estos tres países, sobre todo, bueno, pues porque compartimos un tratado que se llama el famoso TEMEC. Y es que al término de la reunión de la Comisión de Libre Comercio en el que participan México, Estados Unidos y Canadá, los representantes de todos estos países tuvieron la oportunidad de analizar el avance operativo de este acuerdo y ajustar una política comercial que sea incluyente para América del Norte con el objetivo de lograr una recuperación económica para los tres países. El encuentro reunió a la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, quien fungió como anfitriona. Participó también la secretaria de Economía en México, Tatiana Cloutier, y la ministra de Pequeñas Empresas, Promoción de Exportaciones y Comercio Internacional de Canadá, Mary Ng. Y en este sin duda fue un primer paso para aprovechar todo el potencial del acuerdo y, por supuesto, construir una política comercial que fomente un crecimiento equitativo de base amplia, impulse la innovación, proteja nuestro medio ambiente compartido y ayude a personas de todos los ámbitos. Esto fue lo que aseveró la oficina del representante comercial de Estados Unidos en un comunicado que se publicó la semana pasada. Y es que, bueno, pues hay exigencias porque Canadá pidió que la política energética mexicana respete la inversión extranjera y sea consistente con los esfuerzos para resolver el cambio climático. Por su parte, Estados Unidos reiteró sus preocupaciones sobre el clima de inversión en México, especialmente en los sectores de minería y energía, que es precisamente, Miguel Ángel, donde, bueno, pues los norteamericanos y canadienses están preocupados porque sus inversiones ya están aquí y obviamente representan una cantidad importante, Miguel Ángel Valenzuela Shaley. Sí, claro. Hay mucha preocupación tanto en Canadá como en Estados Unidos en diversos ámbitos, como los que ya comentaste. Habría que agregar, evidentemente, el automotriz, habría que agregar el tema ambiental. O sea, hay varios temas que le preocupan en realidad a Estados Unidos y a Canadá.
Nos hemos concentrado, digamos, de alguna manera en Estados Unidos, o se ha concentrado la conversación sobre Estados Unidos debido a la importancia del socio que significa para nosotros y nosotros para ellos, evidentemente. Les preocupa también el perfil de políticas, perdón, que está mostrando Andrés Manuel López Obrador. Creo que también están bastante al tanto de las elecciones que están ya a la vuelta de la esquina. Pero muy a la vuelta, ya una semana y cachito. Claro, y están muy pendientes de lo que va a significar justamente la elección. Y es que además todavía está el tema laboral, que es un gran tema, que ya hay problemas en el ámbito laboral. Hay diversos temas justamente que están preocupando a Estados Unidos porque tienen que empujar diversos temas en México para que realmente los votantes estadounidenses, los obreros estadounidenses, estén o continúen apoyando justamente a la presidencia de Joe Biden. La presidencia que contamos la vez pasada, hace algunas semanas, es profundamente, digamos, progresista o progresivista, y eso quiere decir que hay un gran apoyo al trabajador estadounidense, hay una participación justamente del gobierno en los proyectos de desarrollo en los Estados Unidos, y muchos pasan justamente por negocios o por inversiones en México. Y precisamente México, la misión estadounidense, que creo que no está muy lejana de la realidad, no está haciendo su chamba en diversos temas. O sea, preocupa el tema energético, preocupa también, esto es más o menos paradójico, el tema de las energías limpias, ¿no? Ambos casos están siendo problemáticos en acuerdos. Por eso, algo que han subrayado TAI, es pues México, así como cada quien tiene que hacer su chamba y tiene que seguir, digamos, los acuerdos ya preestablecidos. Un poco diciendo, perdón, pero les hace falta, pues así que hacer su chamba, ¿no? Porque no están cumpliendo los acuerdos o el propio espíritu, que es lo que se ha mencionado, del TEMEC. Y es que en este sentido, mi estimado Miguel Ángel, lo que vemos es que la política del presidente López Obrador, pues de alguna forma de tratar, más bien dicho, de echar abajo todo lo que fueron las reformas estructurales que impulsó Enrique Peña Nieto entre 2014 y 2015, ya establecidas con las leyes secundarias, bueno, pues afectan dos de los rubros que yo creo que son muy importantes, sobre todo, bueno, pues este manejo que se tiene en relación a lo que es la parte energética, pero también otros sectores, como es la minería, como es, por ejemplo, la relación en términos de la fabricación de automóviles, la cuestión laboral, la cuestión obviamente de salarios. Estos, sin duda, son situaciones que de alguna forma, bueno, pues hacen que nuestros socios, pues de alguna forma levanten la ceja y digan, bueno, pues de qué se trata. Y es que en este sentido, Luis Muñoz, sin duda, Canadá representa este gran país, un vecino, bueno, un socio, porque no necesariamente es un vecino, un socio comercial que, bueno, pues se integra en este sentido en el TEMEC, en una primera instancia en el Tratado de Libre Comercio, donde obviamente también tenemos una movilidad muy importante. Luis, tú eres muy experto en este ámbito, la población que de alguna forma está migrando tanto legal en el ámbito educativo, por ejemplo, como también en el laboral, bueno, pues está también de alguna forma ya contribuyendo a la economía canadiense, y esto juega un papel importante, sobre todo porque los canadienses de alguna forma, bueno, pues están recibiendo a todos estos mexicanos, están obviamente con una serie de reglas que son muy claras, pero en el momento en que los canadienses vienen también a México e invierten, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con minería y que tienen que ver con cuestiones de energía, bueno, pues se encuentran con estos cambios que les cambian las reglas y que, bueno, pues ellos empiezan de alguna forma también a levantar la ceja y decir, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Luis Muñoz. Así es, David. Yo creo que este tema lo podemos ver desde muchos horizontes. Creo que en el ámbito local, nacional, pues primero que nada, obviamente, este tipo de relaciones, estas obligaciones que parece que el gobierno nacional de repente olvidó en su momento, por ejemplo, al tratar de aprobar una ley, aprobarla y posteriormente hoy día encontrarse en debate la ley sobre energéticos. En fin, esta parte
obviamente es un impacto importante al gobierno mexicano y creo que lo baja a la realidad y le dice, oye, espérate, también una cosa es tus compromisos de campaña o tus compromisos ideológicos, pero hay una realidad que nos envuelve, que en este caso es la relación con Canadá y Estados Unidos. Y obviamente también pero sin embargo, y a pesar de que es, creo que yo, un impacto importante de realidad hacia el gobierno nacional, también le está dando al gobierno mexicano la oportunidad, pues tanto de forzarlo, por un lado, para mejorar en ámbitos laborales y de inversión, pero también para exigir, ¿no? en Canadá. Y sobre todo, no tanto en el ámbito laboral o de los trabajadores que se van migratoriamente hablando a trabajar a Canadá por 1 año, 2 años o ya de manera permanente, que de bien o mal eso está regulado y está muy controlado en Canadá. Pero en México, cuando los empresarios, los inversionistas canadienses llegan a México y se encuentran con una laxitud en una legislación que no, vamos, que prácticamente les permite todo y que por eso mismo es fácil y muy recomendable para ellos en términos económicos el venir a invertir a México, sobre todo en la minería. Entonces, esa parte también es una oportunidad para México para presionar. Entonces, creo que, no sé si el tratado es bueno o malo, finalmente creo que es un instrumento que solo va a forzar a ambas partes a llegar a un punto en el cual se ven obligados a cumplir esos acuerdos, ¿no? Creo que aquí sí la gran diferencia es que en este nuevo tratado sí hay acuerdos y obligaciones mucho más estrictas. Y a mí me llama mucho la atención, hablando ya específicamente de la reunión, la parte que hablaba precisamente de los free riders, lo que son ¿cómo les llamaríamos en México? Pues los no invitados, ¿no? Los que se pegan. Así es. Como Los gorrones. sucedía, los gorrones, exactamente, como sucedía en el tratado anterior, en donde muchos países aprovechaban e introducían productos casi terminados, aquí se terminaba y se le ponía un tornillo y entonces ya se exportaba de esa manera. Entonces creo que es bueno, es una buena oportunidad de mejorar. Sin embargo, también hay un aspecto internacional que México no está teniendo en la mira, y esta relación comercial a nivel internacional entre sobre todo entre Estados Unidos y como región en general, con China, con Rusia, y el debate o el pleito que hoy día se tiene con el desarrollo de las nuevas tecnologías y sobre todo lo que tiene que ver con la seguridad energética. Y con este Tratado de Libre Comercio y todo este estira y afloja que se está dando, está permitiendo que Estados Unidos se haga de un marco de recursos que le permita competir también ante China, porque finalmente estamos hablando ya del fin del hidrocarburo, o por lo menos como el motor central. El futuro ya está aquí hoy día con todo el desarrollo de los autos eléctricos, y China tiene toda una estructura que vino desarrollando desde hace mucho para hacerse de todos los recursos necesarios para no depender del petróleo y si depende, tener ya los pies dentro, por ejemplo, en todo África, con todas las inversiones que hicieron, para tener garantizada un ingreso, una serie de recursos, de materiales raros, de materias primas que les permitan, tan sencillo como es el desarrollo de las baterías, en donde el verdadero secreto hoy día no va a ser tanto quién produce autos, sino quién produce las baterías para que esos autos puedan funcionar. ¿Quiénes están produciendo los elementos que son clave? Recordemos, Luis, y permíteme interrumpir, que hay una gran crisis de chips que están, y estoy hablando de microprocesadores, que prácticamente se fabrican en lo que es China, en lo que es Taiwán, en lo que es toda esta zona del sudeste asiático, y que hay una gran crisis en la producción. Y precisamente esta crisis tiene un impacto ya en la industria automotriz, en la industria, por ejemplo, de las computadoras. Hoy que todo el mundo tenemos que vernos a través de la pantalla, a través de las computadoras, bueno, pues la presión de este tipo de tecnología es fundamental. Pero quiero recalcar algo para darle la bienvenida también a nuestro amigo Edgar Valenzuela y sobre todo preguntarle de qué forma parece ser que nos fuimos a inscribir al club, el Club del TEMEC. Y en este Club del TEMEC, tanto Estados Unidos como Canadá tienen una agenda, tienen una proyección, tienen una serie de planes que son en el corto, en el mediano, pero sobre todo en el largo plazo, en el cual la sustitución, tanto ya lo había dicho Miguel Ángel Valenzuela Shaley, como tú lo estás recalcando, Luis,
esta proyección en el futuro, pues ya no está basada necesariamente en hidrocarburos, que se van a seguir utilizando, Nadie está diciendo que no se va a hacer a un lado el petróleo, pero se está planteando ya también esta segunda etapa en términos de lo que va a ser la movilidad a través de la electricidad. Autos eléctricos, camiones eléctricos, transportes eléctricos, ya sea por ferrocarril, tranvías, etcétera, etcétera, etcétera. Edgar Valenzuela, bienvenido, porque este tipo de discursos de pronto, pues como que choca con el discurso nacionalista de nuestro presidente, que bueno, pues está inaugurando una refinería, va a inaugurarla una refinería, está cambiando el aeropuerto y está ya presentándose algunos problemas con el espacio aéreo mexicano, y esto, pues le preocupa sin duda tanto a Estados Unidos y Canadá, que son sus socios comerciales en el TEMEC, porque las políticas que están basadas en buena medida en un control nuevamente estatal, en una centralización de poder, en centralización de la toma de decisiones, pues ponen nerviosos a este tipo de gobiernos que, se manejan de otra manera. No estoy diciendo que sean mejor, Edgar, pero sí se manejan de otra manera. Bienvenido, Edgar Valenzuela. Gracias, David. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Saludo a Miguel Ángel, también a Luis. Con mucho gusto de estar con ustedes. Escuchaba atentamente las participaciones tanto de Miguel Ángel como de Luis, y la verdad es que encuentro muchos puntos muy interesantes en lo que mencionaron. Me voy a centrar sobre todo en un tema que mencionaba Luis, que era justamente esto del Tratado de Libre Comercio, su relación en la competencia con China, con Rusia ahora, y cuál fue el abordaje que se le dio desde Estados Unidos y cómo lo procesamos en México, justamente para entender qué fue lo que no entendimos cuando aplaudimos mucho el Tratado de Libre Comercio y ahora aplaudimos mucho el TEMEC. Parece que no se entendió, lo digo de manera respetuosa, en la generalidad no se entendió mucho en sí qué era lo que estábamos firmando. El Tratado de Libre Comercio, el que se firmó o entró en vigor en 1994, tiene su origen en un documento de un think tank estadounidense de finales de la década de los 70, que justamente hablaba de la creación de un mercado común energético entre Estados Unidos, México y Canadá, que hiciera frente a toda esta zona de la OPEP. Recordará que hubo una crisis a principios de la década de los 70, un embargo petrolero y demás que puso en jaque tanto a Estados Unidos como a la mayoría de las potencias occidentales. A raíz de ese tema es que se crea o se concibe de manera estratégica, geopolítica, el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio en sí es un área que le permite a Estados Unidos mover sus capitales, asegurar los recursos, el acceso preferencial a los recursos de Canadá y de México y sacarlos de un mercado global. Es decir, los quitas del mercado global y los pones de manera preferencial al acceso de los capitales estadounidenses. Con el TEMEC, que es prácticamente la continuación del TELECAN, es solamente una adaptación de aquellos sectores que en 1994 o no existían o no estaban tan desarrollados como lo están ahora. Ya mencionaron tanto Miguel Ángel como Luis algunos aspectos muy importantes. ¿Por qué ahora resulta muy complejo hablar de la cuestión de hidrocarburos, que fue uno de los grandes temas que llamaron la atención en la reunión? Y tú y yo lo habíamos mencionado en algún momento, David, cuando abordamos justamente el tema de los hidrocarburos y la concepción que tenía la 4T alrededor de este sector, estratégico sin duda todavía. Es que nosotros nos seguimos manejando como si la reforma de 2013, la reforma energética de 2013 o 2014 en muchos aspectos no hubiese sucedido. O sea, esto ya te cambia completamente el panorama. La energía, a pesar de la transición energética, la energía, los hidrocarburos siguen siendo un sector de seguridad nacional para los Estados Unidos. Sin duda, eso nadie lo discute. Eso quiere decir que es un asunto de Estado. Entonces, el que nosotros estemos ya intentando de repente jugar con las reglas del juego,
obviamente te va a generar fricciones con los Estados Unidos. Aquí escuchaba a la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, en una entrevista que tuvo con Aristegui, con Carmen Aristegui, que ella mencionaba, es que en primera no es un tema de dos estados, ¿no? Es decir, no es Estados Unidos contra el Estado mexicano, sí, claro. Son particulares de Estados Unidos con el Estado mexicano. Tiene razón y no, y con esto concluyo. Las empresas petroleras en Estados Unidos no son cualquier empresa, son prácticamente, están insertadas en la columna vertebral de la seguridad nacional de los Estados Unidos, de lo que desde tiempos de Eisenhower se le llamó el complejo militar industrial. Entonces, no es cualquier cosa, no es la empresa que produce papel higiénico. Son empresas que, o sea, están dentro de la planificación de la seguridad nacional de Estados Unidos. Entonces, en aquel lugar en el que le mueves un poco las reglas del juego a sus empresas, va a brincar el Estado estadounidense, valga la redundancia, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado en ese tema, no hay que envolvernos en la bandera, hay que entender también la nueva realidad que trajo consigo el TEMEC y sobre ello ir modificando algunas cosas. Comparto la visión del presidente sobre el rescate de la soberanía energética de CFE y de Pemex, pero hay que tener muy en cuenta lo que significa el TEMEC y lo que significan las inversiones de Estados Unidos en esas áreas en México. Así es. Oye, Miguel Ángel, después del corte, ¿qué te parece si regresamos un poco con esta idea que deja aquí planteado? Yo creo que es una hipótesis muy interesante la que plantea Edgar Valenzuela, sobre todo porque finalmente, bueno, pues ya cuando lo vemos en términos de geopolítica, bueno, pues por supuesto, Estados Unidos lo que se hace es que de alguna forma, pues acerca obviamente los grandes recursos que tiene tanto Canadá como México para su propio beneficio, obviamente lo plantea en un término de libre comercio, en el cual, bueno, pues estos intercambios van a tener de alguna forma una enorme posibilidad, sobre todo para ser transformados en mercancías. Los canadienses, de alguna forma, con una visión más parecida a la que tienen los estadounidenses, también están sacando un provecho importante, y México se ha convertido, sin duda, bueno, pues como parte de este engranaje en el cual, bueno, pues la manufactura, obviamente su mano de obra, y ya la mano de obra especializada, Aquí yo creo que cabe señalar que ya no somos el México de allá de 1994. Ya este México del año 2021 ya está planteando otro tipo de migrantes, otro tipo de mano de obra calificada, otro tipo de mexicano que de alguna forma ya también se insertó dentro de esta lógica de Norteamérica. Así es que bueno, pues regresamos con esto, amigos, amigas, el día de hoy, pues está con nosotros Miguel Ángel Valenzuela Sheili, Luis Muñoz y Edgar Valenzuela. Regresamos. Redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, todo en un solo lugar. 724 Noticias, con José Luis Arévalo. Noticias con sentido humano. Miguel Ángel, bueno, pues ahí está, ahí te dejo lo que teníamos planteado antes de irnos al corte y sin duda yo creo que representa puntos de importancia, sobre todo y de seguridad para Estados Unidos. Sí, evidentemente el acceso a los recursos petroleros, entre otros, ¿no? de México, es fundamental para Estados Unidos y en el mundo, aparte es muy importante. Ellos han, digamos, Estados Unidos preparó su hegemonía desde, por lo menos desde la primera posguerra, la fue construyendo, si no es que desde la guerra hispanoamericana, y fue un curso de 40, 50 años en los que la fue armando, es decir, juegan ajedrez realmente y van preparando el terreno, ¿no? Y yo creo que sí, digamos, el Telecán y ahora el TEMEC son parte justamente de una agenda. Sin duda, es un tema fundamental los hidrocarburos, pero por supuesto, ¿no? Es un tema también muy importante la transición a las energías limpias, por supuesto. Pero también es cierto que el Telecán surge como una necesidad estadounidense de tener una estructura
comercial con un par de socios muy importantes, México y Estados Unidos, que además claro, son parte del corazón en términos de seguridad nacional, pero también era necesaria una estructura para dicha relación, pero también armar una suerte de región comercial. Yo hace mucho, hace por unos 20 años, discutía con amigos, con amigas, que decían que la Unión Europea era el futuro de Norteamérica. Yo soy un escéptico de ello. Yo no veo a una América del Norte como Canadá, Estados Unidos y México integrándose como la Unión Europea. Oye, Miguel Ángel, por ahí había una película donde decían que la integración era desde Alaska hasta Yucatán. Creo que es imposible, por muchos factores culturales. No Samuel Huntington te lo dejó claro, que no iba a poder ser así. Yo no lo veo, porque además, o sea, eso lo que suena es que México quiere que Estados Unidos pague por su desarrollo. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Bueno, por ahí no vaya. Creo que sí, es únicamente, entre comillas, únicamente, una suerte de reestructuración de una relación comercial muy profunda. O sea, es como cualquier tipo de relación humana que está dando pasos hacia una mayor integración en la misma, y eso requiere, evidentemente, negociación, acuerdos, compromisos y reclamos, y en eso estamos, ¿no? Hace una serie de reclamos. Curiosamente, a México le puede convenir, una vez más, le puede convenir algunos temas como el laboral, justamente. Sindicatos estadounidenses están exigiendo que los sindicatos mexicanos tengan más derechos, para que los trabajadores tengan más derechos. Y no de esa manera puedan... Bueno, pero... ¿Perdón? No sé si eso es bueno, pero ok, dejémoslo así. Yo creo que sí, en términos del trabajador, o sea, no en términos del sindicato que conocemos, sindicato charro, sindicato blanco, en esos términos yo creo que no. Pero decirte que el norteamericano y el canadiense son iguales y en muchos sentidos peores, ¿eh? No hay una gran diferencia en el fondo, ¿no? Pero entiendo, obviamente, la lucha como tal, por los derechos y demás, en eso sí, obviamente abre la puerta a mejoras laborales. Exacto, eso puede presentar una oportunidad. Miguel Ángel, cuando leía los diarios de debates y más sobre el Tratado de Libre Comercio, es que justamente para entender el TEMEC también tienes que entender primero el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Entonces, cuando empezaba a leer los debates del Tratado de Libre Comercio, los demócratas y los sindicatos de Estados Unidos justamente se quejaban de esta parte que mencionas, ¿no? Que iban a sacar las fábricas de Estados Unidos a traerlas a México porque la mano de obra era mucho más barata, las condiciones eran más flexibles y entonces iban a salir perdiendo ellos en ese tema, ¿no? Que no había, digamos, un piso parejo en el cual iba a poder competir el trabajador mexicano con el estadounidense. Nosotros podríamos quejarnos en el sentido de los salarios, que no son los mismos, pero también a ellos. No fue algo que a las bases trabajadoras en sí haya sido muy, muy fructífero, ¿no? En términos como... No, por supuesto. Generales. Claro. Pero lo que iba a comentar es que esta lógica, muy rápido, creo que va más a lo que comentaba Luis hace rato, esta lógica de un acuerdo de libre comercio o un TEMEC hoy día sí se inserta en una lógica internacional de integración, de profundización, pero también de tomar muy en cuenta justamente el comercio internacional como una herramienta de desarrollo. Y creo que ahí es donde es otro tema en el cual no están empatando el TEMEC como tal, como herramienta, y el interés, a mi parecer, de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y la administración. Oye, creo que ahí no están empatando. Sobre todo por esta lógica que Andrés Manuel, bueno, pues tiene como bandera del neoliberalismo, que este tipo de reformas lo que trajo fue un saqueo al país y que, bueno, pues él viene a quitar de lleno todo esto. Ahora, hay algo que llama la atención y en este sentido, Luis, a lo mejor podríamos abonar un poquito, porque es precisamente todas las iniciativas que ha mandado el presidente López Obrador, inclusive el día de mañana, Edgar Valenzuela, yo y Iván, vamos a tener una discusión al respecto, porque lo que sucedió, por ejemplo, con la ley de la industria eléctrica, prácticamente se paró. ¿Por qué? Porque tiene afectaciones directas con el TEMEC. Y el tema que vamos a revisar el día de mañana, Edgar, Iván y yo, bueno, pues tiene que ver precisamente con que también detuvieron
la ley de hidrocarburos, que lo que pretendía era regresar prácticamente todo el monopolio hacia Pemex. Esto en este sentido, bueno, pues choca de alguna forma, pues con esta inscripción que tenemos, este club, ¿no? Donde, bueno, pues entre comillas, todos abren sus empresas, todos abren la competencia, pero obviamente los sectores estratégicos, como bien lo menciona Edgar Valenzuela, pues Estados Unidos no los va a soltar, es parte de la misma columna vertebral, inclusive los canadienses, también va a haber empresas y situaciones que no lo van a soltar. Entonces, en el caso de México, llama la atención la presión que se le está ejerciendo y, por supuesto, lo que está diciendo, oigan, es que estas reformas, pues ya se habían planteado y ahora que yo ya llevé mis inversiones, Canadá, Estados Unidos, a México, bueno, pues ahora me están cambiando las reglas y pues así ya no es atractivo. Yo creo que aquí hay un tema que, bueno, se comentó de alguna manera en todas estas participaciones, y es que Estados Unidos no juega, ¿no? O sea, ellos no están adivinando o inventando. Ellos tienen claro su objetivo, tanto desde garantizar el cerrar un mercado en términos de comercio, como hacerse de toda una serie de recursos naturales y a garantizar su seguridad energética. Y obviamente lo están cerrando, lo están tratando de argumentar o proteger para no permitir la participación de otros países y demás, argumentando, por ejemplo, el tema del trabajo forzado, ¿no? Que no debe participar nadie e intervenir en esta parte que tenga que ver con trabajo forzado. Pues están hablando, o sea, el mensaje es directo hacia China, hacia la India, hacia Pakistán, todos los países que de alguna manera en algún punto pueden estar interviniendo en México. ¿Qué está haciendo? Está blindándose. Obviamente, en la medida en que esto hacen, pues también forzan a que en México, porque pues, estás quejándote de algo que está pasando en México, ¿no? Y no solamente en términos de trabajo forzado, que digo, creo que en ese sentido no tenemos una situación tan extrema como en China, por ejemplo, pero sí en términos de la deficiencia en los salarios, los bajos salarios, la falta de condiciones sindicales, por ejemplo, para asociarse y demás. Y ahí incluso también hay temas con Estados Unidos y con Canadá. En Canadá hay provincias que no permiten que, por ejemplo, los trabajadores temporales se asocien y se integren a sindicatos. Hay algunas que lo permiten y hay otras que no. Entonces, también hay un debate ahí que va a abrirse para que también los canadienses, por ejemplo, y me parece que también en Estados Unidos, van a tener que replantearse todo esto. Al final, yo creo que, como digo, Estados Unidos está planteándose un escenario de largo plazo. Está asegurándose la mesa, como quien dice, él pagó la reservación y ahora está pidiendo el servicio nada más. Claro. Y le está exigiendo a los participantes que le cumplan lo que le habían puesto en la carta. Entonces, no, por eso digo, Estados Unidos no juega. Y cualquier cosa, como bien lo dijo Edgar, que vaya en contra de la seguridad energética y la seguridad nacional de Estados Unidos, que es amplísima en ese concepto que ellos tienen, pues obviamente implica que no es una relación, no es un debate entre empresas. Esto es el Estado, es la seguridad nacional de Estados Unidos en el largo plazo lo que está en juego. Y por eso esta situación que se está presentando va a generar cambios. Yo de entrada, y con esto digo, ya se veía venir, pero dudo que el presidente se empecine en mantener sus reformas que bueno, que ya fueron detenidas, pero yo creo que va a tener que hacer algo porque le está dando un golpe de realidad a, como bien dices, darse o recordarle que está en este club y que pues no puedes hacer como que no ves a los demás, ¿no? Oye, Luis, y en este sentido, Luis, Edgar, Miguel Ángel, hay algo que llama la atención sobre todo porque, bueno, pues un detalle que había llamado mucho la atención y que al inicio de este gobierno, de esta administración federal, se había planteado, bueno, pues tratar de alguna manera cubrir y blindar en México el famoso maíz nativo mexicano. Y el TEMEC, bueno, pues parece ser que ya presionó lo suficiente y parece ser que obviamente algunas semillas que son transgénicas van a tener que llegar a México y van a tener que ser utilizadas precisamente para la siembra tanto de maíz para forraje, que en este sentido se ocupa para la ganadería, como también para maíz que va a ser para consumo humano. Y esto, bueno, pues sí es una situación grave, ¿no, Edgar? Sobre todo porque, bueno, pues ahí había una senadora muy su generis, Jesús Ramírez,
que se nos había disfrazado también del dios maíz y demás, y que bueno, pues había hecho una defensa muy importante en términos de lo que está sucediendo. Hoy en día, bueno, pues sabemos que este tipo de maíz, nos guste o no nos guste, nos llega por lo menos en los alimentos procesados. Es que, mira, no le falta razón, tanto a Jesús como a algunos colectivos como Sin Maíz No Hay País, para demandar que se detenga la entrada de semillas transgénicas a México. Hay muchos estudios, todavía está en polémica ese tema, sobre el uso de las semillas transgénicas y cómo contaminan a los maíces locales. México es la cuna del maíz. Aquí se domesticó por primera vez en la historia y después los españoles lo llevaron al resto del mundo, pero la gran mayoría de maíces nativos están aquí. Entonces sí es un tema también bastante polémico, como muchos otros. Aquí la cuestión de fondo creo que va a ser en el tema del arbitraje, porque decían, regresándome un poquito al tema energético para ejemplificar, decía el presidente López Obrador y la secretaria Tatiana Cloutier que México iba a intentar hacer valer la cláusula en la que se menciona que nosotros somos soberanos en el tema energético y esa cuestión no se incluye en el TEMEC, ¿no? Sin embargo, los acuerdos de inversiones y el acuerdo en general del TEMEC es transversal al tema energético, es decir, toca varias aristas. Entonces, ¿cuál va a ser la interpretación que pese más? ¿La soberanía energética de México o todas las otras aristas que estén en la mesa? O sea, yo sinceramente, no es ninguna novedad, todo el mundo lo sabe, soy partidario de la Cuarta Transformación, creo en muchas de las cuestiones que está planteando el presidente López Obrador, sin embargo, en un golpe de realidad me parece que va a ser muy complicado que la agenda que se está planteando salga, porque hay unas limitantes bastante grandes, sobre todo geopolíticas, y de lo que se firmó a final de cuentas y se avaló. Incluso se aplaudió, ¿no? En el tema. Exactamente, y sobre todo porque, bueno, pues vivimos en una época y en un mundo ya totalmente globalizado, donde inclusive la misma industria petrolera y energética requiere, obviamente, del apoyo de otras empresas y otro tipo de tecnología y otro tipo de conocimientos que vienen del extranjero. Miguel Ángel Valenzuela, Sheili, pues un comentario para ir cerrando este cronómetro 2020. Sí, de hecho iba a comentar siguiendo lo que mencionaba Luis hace unos instantes. Justamente Marcelo Ebrard, ¿no? Hoy muy criticado por otras líneas, le recomendaba, líneas 12 que se caen. Le recomendaba a Tatiana Cloutier que ella formara una suerte de gabinete económico, ¿no? Con las secretarías más importantes, que se reuniera cada semana y que de referencia fuera algunos días justamente Andrés Manuel López Obrador. Dice, porque no va a estar, o sea, debe de entender la situación y el proyecto económico, lo debe entender. Está muy cerrado en la cuestión del nacionalismo, de la soberanía, ¿no? Entonces, si no, va a complicar mucho una serie de proyectos o de agendas que pueden impulsar justamente la economía. No lo hizo Tatiana Cloutier, no lo hizo. Prefirió pues, su estrategia, y aquí el problema es que justamente puede estar medio aislada, medio sola, porque el proyecto precisamente de Andrés Manuel, no las reformas que mencionaba Luis, no van en ese sentido. Entonces, yo sí, contrariamente a mi tocayo de apellido, yo no apoyo a la Cuarta T, no odio a la Cuarta T, critico a la Cuarta T como cualquier gobierno. Y me preocupa un poco ese perfil. Y bueno, vamos a ver qué sucede. Una vez más, solo para terminar, creo que lo que sucede en unos días en las elecciones va a ser muy importante de un lado o del otro. Sí, sin duda, yo creo que lo que vamos a ver en estas elecciones intermedias, pues va a ser justo o la consolidación del proyecto del presidente López Obrador en esta Cuarta Transformación, o a lo mejor que se quede en un impasse y que se quede justo en la situación en la cual se encuentra hoy en día, donde no se puedan generar las suficientes reformas constitucionales
obviamente para apuntalar el proyecto que trae, obviamente con su partido Morena. Y bueno, pues en este sentido tendremos que ver también cómo esta circunstancia nacional pues termina chocando o termina obviamente enfrentándose a una realidad al pertenecer a este grupo selecto, porque también tenemos que tomar en cuenta que el TEMEC no es cualquier tratado de libre comercio y representa sin duda una oportunidad que se ve sobre todo en todo el mundo. Bueno, pues amigos, amigas, muchísimas gracias, Miguel Ángel Valenzuela, Luis Muñoz, Edgar Valenzuela, se despide de ustedes David Mendoza, gracias, muy buenas noches, no, muy buenas tardes, ya se me hizo de noche, buenas tardes, nos vemos. Cronómetro 2020.